Nunca imaginé que el matrimonio que un día me pareció un cuento de hadas terminaría convirtiéndose en una jaula dorada, una trampa sutilmente tejida con palabras dulces y promesas vacías. Me llamo Elisa Martín, y esta es la historia de cómo me liberé de una vida que no me pertenecía, de cómo la traición de un hombre me llevó al borde del abismo y, desde ese mismo límite, encontré la fuerza para volar. Todo comenzó como en las novelas. Conocí a Tomás en la universidad. Era carismático, inteligente y tenía esa manera de mirarme que me hacía sentir especial, como si yo fuera la única mujer en el mundo. Me enamoré con una rapidez que ahora me parece peligrosa. Nos casamos jóvenes, llenos de sueños, de planes, de esa fe casi infantil de que el amor lo puede todo. Los primeros años fueron buenos. Vivíamos en un pequeño departamento alquilado y compartíamos todo, las tareas, los sueños, hasta las deudas. Yo trabajaba como diseñadora gráfica freelance, y él, abogado, empezaba a ascender en un bufete importante. El tiempo pasó, y mientras él crecía profesionalmente, yo empecé a quedarme atrás, no porque quisiera, sino porque él comenzó a decir que era mejor así, que me cuidara, que me dedicara más a la casa, que no necesitábamos que los dos trabajáramos tanto. Poco a poco, sin darme cuenta, fui cediendo espacios, dejé de aceptar trabajos grandes, luego dejé de salir con mis amigas. Cada decisión mía pasaba por su filtro, y yo, ciega, pensaba que era amor, hasta que empecé a notar las mentiras. Primero fueron mensajes extraños en su celular, excusas absurdas para llegar tarde, viajes de trabajo repentinos. Lo enfrenté una vez y lo negó todo, con esa mirada suya, tan segura, que me hizo dudar de mi intuición. Me hizo sentir paranoica, incluso culpable por sospechar de él. Me besó la frente y me prometió que no había nada de qué preocuparse, que solo estaba estresado. Pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Una noche, decidí seguirlo. Me escondí entre los autos estacionados cerca del bufete, con el corazón golpeando contra mi pecho como un tambor de guerra. Lo sexta salir puntual, pero no solo. Caminó con paso seguro hasta su auto, abriéndole la puerta a una mujer mucho más joven, rubia platinada, con un abrigo rojo que contrastaba con su risa chillona. La reconocí, era una pasante que él había mencionado una vez, al pasar. Una niña inexperta que apenas sabe redactar, había dicho, y ahora, se dirigían juntos a un restaurante elegante del centro, uno que solíamos frecuentar cuando las cosas aún eran buenas. Me quedé fuera, en la acera, a través del ventanal grande que dejaba ver las mesas iluminadas por lámparas tenues. Observé cómo le apartaba la silla, cómo se inclinaba hacia ella con una sonrisa que solía ser mía. Luego, sin vergüenza ni reservas, la besó, lento, prolongado, como si el mundo no existiera, como si yo no existiera. Sentí que me tragaba la tierra. No lloré, no hice una escena, solo me di la vuelta y caminé de regreso al coche, con las manos temblorosas y el estómago convertido en piedra. Esa noche no dormí. Me senté en la oscuridad del salón con una manta sobre los hombros, repasando cada momento de los últimos años, cada excusa, cada mirada esquiva. Me prometí a mí misma que no le daría ese poder. En lugar de eso, empecé a planear. Me convertí en otra mujer, una que fingía ignorancia mientras en silencio tejía mi venganza. Le preparé cenas, le sonreí, hice el amor con él como si nada pasara, pero por dentro, cada caricia me marcaba como fuego. Cada mentira suya alimentaba mi fuego. Él seguía actuando como el esposo perfecto, satisfecho de sí mismo, completamente seguro de que yo nunca me iría. Me preguntaba por qué lloraba más seguido en la ducha. Me ofrecía consolarme sin saber que su traición era mi única tristeza. Nunca sospechó que yo ya no era suya. Comencé a recuperar mi vida poco a poco. Retomé clientes antiguos. Me armé un portafolio nuevo,
me inscribí en cursos online. Mientras él pensaba que yo seguía siendo su esposa sumisa, yo reconstruía mi independencia. También empecé a guardar dinero, a abrir cuentas a mi nombre, a revisar documentos de propiedades que estaban a nombre de los dos. Descubrí que había vendido un lote que habíamos comprado juntos, sin decirme nada. Mi firma había sido falsificada. Eso fue lo que colmó el vaso. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo podía pagarme de esta manera todo el tiempo que me dediqué a él hasta el punto de olvidándome de mí misma? Muchas preguntas junto con decepción y dolor vinieron a mí, y si en alguna parte quedaban dudas de perdonar e intentar salvar este matrimonio con esto se habían disipado por completo. Pero este no era el momento para esto, me dije a mí misma con la ayuda de una amiga abogada. Reuní pruebas, armé un caso, esperé pacientemente. El momento justo, lo encontré en la cama con otra, en nuestra propia casa. No grité, no lloré, solo entré. Lo miré fijamente y le dije, esto se acabó. Tomás, y tú no sabes lo que viene. Él se rió, me llamó dramática, me dijo que lo nuestro siempre había sido una farsa, que yo sin él no era nadie. Me subestimó, como siempre lo hizo, y eso fue su error más grande. Después de aquella noche, Tomás intentó actuar como si nada hubiera pasado, ni una palabra sobre lo que vio en mis ojos cuando entré en la habitación y lo encontré con otra mujer en nuestra cama. Me observó con esa mezcla de arrogancia y miedo que solo se ve en los hombres que han vivido tanto tiempo en la mentira que ya no distinguen la verdad. Se puso una bata, se sentó al borde de la cama y encendió un cigarrillo, como si estuviera procesando un mal día en la oficina. La otra mujer, joven y confundida, se vistió rápidamente y salió sin mirarme a los ojos. Él no la detuvo, apenas la despidió con un gesto de la mano. Yo ya no era la misma. Durante las semanas siguientes, Tomás intentó manipularme, como siempre lo había hecho. Cambió su estrategia, empezó a ser más dulce, más atento. Me llevaba flores, cocinaba, preguntaba cómo estaba, me decía que lo nuestro tenía arreglo, que la crisis era normal en los matrimonios largos. En otras circunstancias, habría sido fácil caer en su trampa, pero no esta vez. Un día lo sexta llorar. Estábamos sentados en el comedor, habíamos almorzado en silencio, y cuando recogí los platos, él me miró con una expresión que no le conocía, vacía, vulnerable, sus ojos brillaban, no de amor, sino de miedo. No quiero perderlo todo, Elisa, dijo, con voz baja, casi infantil. No sabes lo solo que me siento a veces. ¿Cómo me pesa todo esto? Lo miré sin pestañear. ¿Acaso esperaba compasión? Después de años de mentiras, de control, de gaslighting, después de vaciarme emocionalmente y robarme el derecho de decidir sobre mi vida, esperaba que lo consolara, pero también vi algo que no esperaba, culpa, una culpa desordenada, torpe. No era genuina, no del todo. Era la culpa del que teme perder sus privilegios, no del que ha herido de verdad. Lo que te pesa es tu ego, le dije. No estás arrepentido por lo que hiciste, sino por las consecuencias que vienen. Se quedó callado, me observó largo rato, como si intentara reconocer a la mujer frente a él, pero ya no era la misma. Había aprendido a estar en silencio sin estar sometida. Había aprendido que la rabia bien dirigida puede ser un motor, no una prisión. No me fui de casa inmediatamente. Quería hacerlo bien, no quería que me arrebatara nada más. Y él, confiado en su juego de manipulación emocional, me lo facilitó. Pensó que me estaba quebrando, que sus lágrimas me hacían dudar, pero no eran sus lágrimas lo que me perturbaban, era darme cuenta de que alguna vez había amado a un hombre tan pequeño. Con la ayuda de mi abogada, presenté la denuncia, por falsificación. Las pruebas eran claras, su firma estaba en documentos que requerían mi aprobación, y no solo eso, había utilizado dinero de nuestras cuentas conjuntas para mantener a su amante, pagarle un departamento, cubrir viajes que supuestamente eran laborales.
La red de mentiras era más amplia de lo que imaginé. Cuando le llegaron los papeles, se enfureció, me gritó, me llamó traidora, hipócrita, desagradecida. En un momento perdió el control y estrelló un vaso contra la pared. Luego cayó de rodillas, sollozando, pidiéndome que no arruinara su vida. Me hablaba de su carrera, de cómo el escándalo podía destruirlo. No mencionó una sola vez nuestro amor, nuestros años juntos. Solo hablaba de él, de su reputación, de su futuro, y ahí lo sexta tal cual era él, un hombre acostumbrado a tomar, no a dar. Un hombre que amaba más su imagen que a las personas que decían amarlo. No eres la víctima, Tomás, le dije, con voz serena. Esta es la consecuencia de tus elecciones. No me culpes por darte la espalda cuando fuiste tú quien primero me soltó la mano. Poco a poco, empecé a desprenderme de todo lo que me ataba a él. Vendí los muebles que había elegido para complacerlo. Pinté las paredes de colores nuevos. Cambié las cortinas, pero lo más importante, empecé a hablar. Le conté a mi familia, a mis amigas. Durante años había ocultado sus humillaciones bajo excusas. Ahora me liberaba también del silencio, y algo extraño ocurrió. Al contar mi verdad, otras mujeres compartieron la suya. Nunca estuve sola, solo había estado callada. Un día, abrí una nueva cuenta bancaria con mis primeros ingresos limpios, completamente míos. Fue una cifra pequeña, pero simbólicamente enorme. Sentí que respiraba con pulmones nuevos. Me inscribí en un taller presencial de ilustración, el primero desde que me había casado. Entrar en ese salón fue como renacer. La profesora me felicitó por mis trazos, por mi estilo. Dijo que tenía algo personal, auténtico. Sonreí por dentro. Ella no sabía cuánto de mi historia había en esas líneas. Mientras el proceso judicial avanzaba, Tomás se iba apagando. Ya no era el hombre altivo que entraba con el teléfono en la mano y el mundo a sus pies. Comenzó a llegar tarde a las audiencias, a presentarse sin afeitarse. A veces, me parecía incluso patético. En sus ojos ya no había arrogancia, sino cansancio. No era culpa, era derrota. Yo, en cambio, me sentía más viva que nunca. Había recuperado mi identidad, mis sueños, mi nombre. Descubrí que el amor propio no es un lujo, es una necesidad vital, y que ninguna mujer debe sacrificarlo en nombre de un nosotros que solo existe en las palabras de un hombre cobarde. El divorcio fue declarado con sentencia favorable para mí. Logré quedarme con el departamento y se le impuso una sanción económica, no por venganza, sino por justicia. La última vez que lo vi fue firmando unos papeles en la notaría. No me saludó, bajó la cabeza. Por primera vez, lo vi como realmente era, un hombre pequeño en un traje grande. No sentí odio, solo indiferencia. Salí al sol, cerré la puerta tras de mí y caminé con paso firme, porque la verdadera venganza no fue destruirlo, fue reconstruirme. La libertad no llegó de golpe, no fue una explosión de júbilo ni una epifanía luminosa, fue un goteo lento de certezas, de pequeñas decisiones diarias que comenzaron a moldear una vida distinta. Al principio, cada mañana me despertaba con una sensación extraña, la ausencia de su cuerpo al lado del mío, el silencio de la casa, la falta de rutina, pero también, poco a poco, ese silencio se convirtió en espacio, en posibilidad. Empecé a descubrir quién era yo sin él. Lo confieso, durante los primeros días después del divorcio, hubo momentos de vacío, no porque lo extrañara, sino porque no sabía bien dónde colocarme en el mundo. Había pasado tanto tiempo viviendo para él, girando alrededor de sus horarios, sus planes, sus expectativas, que cuando todo eso desapareció, me sentí suspendida en el aire, pero no por mucho tiempo. Lo primero que hice fue sacar mi bicicleta, vieja del trastero, la limpié, la ajusté, la pinté de un verde menta brillante y empecé a salir a pedalear por el parque cada mañana. No era una gran hazaña deportiva,
pero el viento en la cara y el esfuerzo de mis piernas me recordaban que estaba viva. Me devolvía el cuerpo que había olvidado, uno que no servía para agradar a nadie, sino simplemente para ser, para moverse, para llevarme a donde quisiera. También comencé a escribir. Al principio solo eran notas en un cuaderno, pensamientos sueltos, recuerdos, heridas. Luego se transformaron en relatos, en personajes que me hablaban, que sufrían y se levantaban. Un día, casi sin pensarlo, envié uno de esos textos a un concurso literario local. No esperaba ganar, pero gané. No dinero, no fama, gané confianza, la sensación de que lo que yo tenía que decir, lo que salía de mis manos y de mis entrañas, valía algo. Mis amigas volvieron a ser parte de mi vida. Me dolía darme cuenta de cuánto me había alejado de ellas por complacer a Tomás. Algunas estaban molestas al principio, y con razón. Les había cerrado la puerta sin dar explicaciones. Pero cuando abrí mi historia, cuando hablé sin filtros, muchas de ellas se acercaron de nuevo. Algunas me confesaron que también vivían relaciones vacías, que también fingían. Otras simplemente me abrazaron y me recordaron quién solía ser antes de desaparecer detrás de un apellido y una sonrisa forzada. Tomás, por su parte, seguía intentando recuperar su lugar. Me escribía mensajes vagos, siempre en tonos ambiguos. Espero que estés bien. Extraño nuestras charlas. Si alguna vez quieres hablar. Nunca hubo disculpas reales. Nunca mencionó su infidelidad, su manipulación, su violencia pasiva. Solo nostalgia falsa, como si lo nuestro hubiera sido una historia de amor mal cerrada y no una jaula cuidadosamente construida por él. Una vez, me lo crucé en una galería de arte. Iba solo, con un abrigo gris que le colgaba de los hombros, como si ya no le perteneciera. Me vio desde el otro lado de la sala. Se acercó, inseguro, como alguien que ya no tiene poder pero aún no lo acepta. Me sonrió, esa sonrisa ensayada de siempre. «¿Te ves bien?», dijo, como si eso fuera un puente. «Gracias», respondí, cortante, sin devolver la sonrisa. Hubo un silencio incómodo. Él buscó algo que decir, pero no lo encontró. Yo tampoco. Lo ayudé. Me di la vuelta y me fui, no por desprecio, sino porque no necesitaba quedarme. No tenía nada que demostrarle, ni a él ni a nadie. Con el tiempo, los días dejaron de girar en torno a lo que él me había hecho. Ya no lo nombraba tanto, ya no lo pensaba como el centro de mi herida. Mis conversaciones comenzaron a llenarse, de planes, de ideas, de risas. La rabia se convirtió en impulso, el dolor en arte, la tristeza en espacio fértil para lo nuevo. Empecé a colaborar con una fundación que acompañaba a mujeres víctimas de violencia emocional y económica. Conté mi historia en charlas, en foros, en entrevistas. Al principio, con miedo, luego, con fuerza. Me di cuenta de que mi experiencia no era única y que al compartirla, ayudaba a otras a nombrar lo que les dolía, a trazar su propio mapa de salida. Una tarde, después de una charla en una universidad, una joven se me acercó. Tenía apenas 20 años, ojos grandes y llenos de preguntas. «¿Y cómo supiste que ya eras libre?», me preguntó. La miré por un segundo, sin saber cómo responder. No fue una fecha, ni un documento legal, ni un evento puntual. Cuando dejé de buscar venganza y empecé a buscar paz, le dije. Y eso era cierto, porque lo que al principio había sido rabia pura, un deseo de destruir, con el tiempo se había transformado. No se trataba de él, se trataba de mí, de reconstruirme sin usar sus ruinas como cimientos, de no repetir su lenguaje, su modo de amar, su forma de poseer, de aprender a estar sola sin sentirme sola, y así, en medio de un camino nuevo, sin mapa, sin certezas, pero con mis pies bien puestos en la tierra, empecé a escribir una vida propia, una que no necesitaba permiso ni aprobación, una que, por fin, era mía. El pasado no desaparece, pero con el tiempo, aprende a quedarse quieto.
como un libro viejo en una estantería, sabes que está ahí, que lo leíste 1000 veces, pero ya no lo necesitas para entender quién eres. Así se convirtió Tomás en mi vida, una historia que dolió, que marcó, pero que ya no dictaba mis pasos. Habían pasado 2 años desde nuestra separación. Mi vida ya no se parecía en nada a aquella rutina gris en la que estuve atrapada. Tenía un estudio propio donde trabajaba con varias marcas. Había publicado una antología con relatos que nacieron del dolor y la resistencia, y mi círculo de afectos era fuerte, verdadero, elegido con cuidado. Vivía en un apartamento modesto, lleno de luz, con plantas que sobrevivían gracias a mi dedicación y no a un espejismo de armonía. Fue entonces cuando recibí su llamada, no un mensaje ambiguo, no un correo disfrazado de cortesía, una llamada directa. Dudé en responder. Durante meses había evitado ese contacto, protegida por el silencio, pero algo me impulsó a hacerlo, no por curiosidad, era más bien una necesidad de cerrar del todo. Hola, Elisa. Su voz sonaba distinta, más lenta, más pesada. Hola, Tomás. Respondí, sin adornos. Hubo una pausa. Pude imaginarlo con su típico gesto de apretar el puente de la nariz, buscando las palabras correctas. Quería verte, hablar. Por última vez, en persona, acepté, sin urgencias ni expectativas. Nos encontramos en un café que yo solía evitar por los recuerdos. Él estaba allí antes que yo, sentado junto a la ventana. Su aspecto había cambiado, ojeras marcadas, el cabello salpicado de canas, un cansancio nuevo en los hombros. No era viejo, pero se lo veía vencido. Gracias por venir, dijo, y me observó como si buscara algo que ya no estaba. No respondí de inmediato, me limité a sentarme frente a él, con los brazos cruzados sobre la mesa. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, empezó. Solo quiero decir algunas cosas. No espero que me perdones. Ni siquiera sé si lo merezco. Lo miré, por primera vez en mucho tiempo. Lo vi sin rencor. Lo sexta humano, frágil, perdido, pero no por eso mejor, no por eso disculpado. No supe cuidarte, continuó. Te quise a mi manera, pero era una manera rota. Me sentí inseguro todo el tiempo. Cuando empezaste a brillar más que yo, me dio miedo, y en vez de apoyarte, traté de apagarte, y cuando vi que ya no podía controlarte, te traicioné, no para lastimarte, pero lo hice igual. Sus palabras no fueron una justificación, sonaban sinceras, aunque llegaban tarde, muy tarde. Tomás, le dije, mirándolo a los ojos, no sé si lo que hiciste fue por miedo, por inseguridad o por simple egoísmo, pero sí sé que me destruiste, no porque tuvieras ese poder, sino porque yo te lo di, y cuando me levanté, no fue por ti, fue a pesar de ti. Él asintió, cabizbajo, no intentó defenderse. ¿Y ahora qué?, preguntó, casi en un susurro. Ahora tú sigues tu camino, y yo el mío, pero ya no eres parte del mío. Nos quedamos en silencio un momento. El aire entre nosotros no era tenso, era un eco de lo que fue y ya no sería. Cuando me levanté, no esperé que dijera nada más. Me marché sin mirar atrás. Él no me siguió. Esa noche, al llegar a casa, no lloré, tampoco sonreí, solo sentí paz, como si un nudo invisible se hubiera soltado, como si al fin hubiera puesto el punto final que faltaba, porque perdonar no siempre significa reconciliarse, a veces, simplemente es dejar de cargar con lo que ya no nos pertenece. El tiempo siguió. Terminé escribiendo un libro completo basado en mi experiencia y la de otras mujeres. Lo titulé El silencio que aprendí a romper. Fue leído, comentado, incluso criticado, pero lo importante no era la recepción, era el acto de contar, de visibilizar, de transformar lo vivido en algo útil, en algo que tocara a otras. 1 año después, conocí a alguien. No fue una historia de amor vertiginosa, fue lenta, paciente, tejida con respeto y tiempos compartidos. No necesitaba que alguien me salvara, porque ya me había salvado yo,
pero fue hermoso encontrar a alguien que caminara a mi lado sin pretensiones de guiarme ni arrastrarme. Tomás, supe por una amiga en común, renunció al bufete, perdió el prestigio y, al parecer, también a la joven con la que me engañó. No me alegró saberlo, pero tampoco me afectó. Él tomó sus decisiones, yo tomé las mías. Hoy, cuando miro atrás, no me duele recordar. Al contrario, me honra saber que sobreviví, que me transformé, que hice de la traición un punto de partida, que rompí con una historia que parecía escrita con tinta indeleble, y tomé la pluma para escribir la mía. No soy una heroína, no, soy una víctima, soy una mujer que, al borde de perderlo todo, decidió encontrarse, y ese fue el verdadero triunfo. Llegamos al final de esta historia. Dale me gusta y suscríbete para más historias. Tampoco te olvides de dejar un comentario con tu opinión o alguna sugerencia. Todos son bienvenidos y me ayudarías mucho. Nos vemos en la próxima.